Muy buenas noches, damas y caballeros. Muy buenas noches y bienvenidos sean al segundo episodio o un episodio más de la segunda temporada de su podcast favorito, Camino a lo Oculto, dirigido por su servidor aquí presente, La Papisa. Y el día de hoy estamos a 17 de octubre, jueves 17 de octubre del año 2024. Son las 8:26 de la tarde de esta ciudad de Jonesboro, Arkansas, donde nos encontramos en residencia actualmente. Y estamos, veamos la hora planetaria. Estamos a la hora de Saturno. Y hoy es también día de luna llena en Aries, porque estamos en época de Libra y su servidor aquí presente es Aries. Soy nativa Aries. Soy del 4 de abril de 1985. Época de la caída del muro de Berlín. Y bueno, el día de hoy les traigo como tema del libro Plutón de Jeff Green. Se llama Plutón, la trayectoria evolutiva del alma. En la parte de atrás dice lo siguiente. Jeff Green es un astrólogo profesional dedicado por completo a esta práctica desde hace más de 10 años. Ok, hay que decir antes de continuar que este libro fue publicado en 1989, 4 años después de que yo naciera. Así que bueno, antes de llegar a ser un consejero astrológico, estuvo dictando un gran número de conferencias en Estados Unidos y Canadá y ha escrito muchos artículos en las revistas especializadas en este tema. Jeff Green nos dice que nació por segunda vez en esta vida cuando participaba en la guerra de Vietnam. La extrema violencia y crueldad insana de esta experiencia culminaron para él en un contacto telepático con un monje budista que conoció al final de su permanencia en ese país, lo cual lo llevaría a frecuentar un templo budista en Estados Unidos. La disciplina espiritual y las prácticas que allí tuvo oportunidad de conocer le hicieron tomar conciencia sobre su destino y el camino a seguir en esta vida. Desde entonces ha procurado cooperar al máximo para cumplir con estas metas. Comentarios sobre la obra. El libro de Jeff Green constituye una profunda interpretación de la influencia de Plutón a través de las casas y de sus aspectos planetarios. Esta obra refleja la experiencia de muchos años de práctica astrológica y evolución personal en el sendero espiritual, sin dejar a un lado la interpretación tradicional acerca de la influencia plutoniana y sus efectos conflictivos. El autor nos muestra la posibilidad de usar esta influencia para la evolución de nuestra alma. El análisis que hace sobre los aspectos entre Plutón y otros planetas es ciertamente fundamental y visionario. La acción de Plutón en su tránsito por las 12 casas se nos explica a fondo, ilustrada con múltiples ejemplos de personajes conocidos
que han puesto esta energía al servicio de su sociedad. En resumen, un texto esencial ahora que Plutón ha regresado a domicilio en el signo de Escorpio. Ok, voy a hacer un comentario sobre esto. ¿Cuándo fue que Plutón entró en Escorpio? Plutón entró en Escorpio en los años 80, en los años de la generación de lo que hoy conocemos como los millennials. Plutón es su casa regente, Escorpio. Entonces, si nos recordamos un poco en la historia, ¿qué estaba sucediendo en los años 80? Aparte de los bebés de nosotros que estábamos naciendo, a nivel macro, en los años 80, ¿qué fue lo que se presenció? La caída del muro de Berlín. Estábamos en plena Guerra Fría. En Nicaragua, de donde yo soy, estábamos en plena dictadura del Frente Sandinista. Y seguimos en la dictadura sandinista. Entonces, había mucha revuelta en esa época. Entonces, los bebés que nacimos en esa época, como que absorbimos esa energía de desmadre. No sé cómo explicarle. Del contexto histórico que estaba sucediendo desde 1900, tal vez finales de los 70 hasta los 80. Ya en los 90 ya estamos entrando a otra generación, que son la Gen Z o la Gen Z, ¿no? Pero ya es otra onda. Los millennials somos los que nacimos cuando Plutón estaba en su casa regente, estaba en su casa de mando, que es Escorpio. Y Escorpio, recordemos que es un signo de agua, es un signo de emoción profunda. Entonces, ¿a qué venimos los millennials? A hacer cambios profundos emocionales. Por eso es que nos llamaban los llorones, porque de todo lloramos, pero lo que pasa es que estábamos procesando todo aquello que nos heredaron energética y espiritualmente del contexto histórico de caídas y de revoluciones y de dictaduras. Todo eso lo estábamos procesando porque nacimos con eso. Y al sanar todo eso, fuimos capaces, somos aquí en esta plataforma, yo les digo, somos la primera generación de cortar vínculos tóxicos emocionales. Nosotros le dimos importancia a la inteligencia emocional y a las emociones. ¿Por qué? Porque somos Plutón en Escorpio y Escorpio es el signo de agua fija de las 12 casas, de los 12 signos, que es bastante oscuro. Tenemos básicamente, los millennials nacimos con esta capacidad de morir y renacer, de morir y renacer, de morir y renacer. Porque de eso se trata Escorpio. Escorpio es la octava casa. Escorpio rige la octava casa y por lo tanto Plutón es el planeta regente de la octava casa. Entonces, si hablamos de la octava casa, hablamos de muerte, de ciclos que se abren y se cierran. Y Plutón no vuelve a Escorpio hasta dentro de 200 y pico de años. Entonces somos una generación muy particular, que nos subestiman mucho por parecer bastante emocionales o sentimentales, pero en realidad somos la primera generación que entiende de sanación emocional, partiendo del contexto histórico en el que nacimos, que fue los años 80, los años de
Plutón en su casa. Y bueno, el tema de hoy es el siguiente: los aspectos de Plutón con otros planetas. Vamos a hacer tipo rayuela de Cortázar, vamos a brincar de arriba para abajo. No vamos a ir de corrido, pero sí vamos a extraer lo fundamental de este libro. Vamos, este es el segundo capítulo de la serie de Plutón y le vamos a dar duro a Plutón, en el buen sentido, ¿no? Y dice así: capítulo 3: aspectos de Plutón con otros planetas. Comentarios previos sobre los aspectos de Plutón. En el presente capítulo vamos a tratar el tema de los aspectos plutonianos a los distintos planetas. Debemos de recordar ante todo que el número de aspectos que tenga Plutón va a determinar la trayectoria evolutiva individual en el presente. De hecho, cualquier aspecto a Plutón sugiere que las experiencias asociadas con el planeta que forma dicho aspecto y la casa que ocupa este planeta tienen que ver con el impulso evolutivo expresado por Plutón, a fin de reforzar o transformar la expresión de aquella función o área. El tipo de aspecto tiene que ver con la actitud individual frente al impulso evolutivo, mediante la cual el nativo intenta eliminar los obstáculos y bloqueos que impiden su crecimiento ulterior. Cada persona va a presentar un enfoque distinto frente a este proceso. En la vida anterior, tal enfoque va a proyectarse desde allí hasta la vida actual. Como tema natal es un conjunto de muchos dinamismos personales interconectados entre sí, que se constituyen al final el carácter de cada individuo. La actitud que toma un nativo frente a un Plutón en cuadratura con Venus. Esto yo lo comenté en mi página hace unos días. Por ejemplo, va a estar en función de su naturaleza total y de su actitud general ante la vida. Aun sabiendo que hay un significado arquetípico de esta cuadratura, que será invariable en cualquier caso, la respuesta a este aspecto va a ser diferente en cada persona, lo cual se entiende aún más si consideramos los 4 posibles estados evolutivos naturales por los cuales va pasando cada uno de nosotros. En última instancia, la respuesta individual a este impulso evolutivo va a estar reflejada en los valores y creencias de cada uno. Mientras que un nativo puede valorar positivamente la necesidad de un continuo crecimiento e incluso promoverlo, otros pueden desear más bien un cambio lento y gradual que no les cause estrés en esta vida. Presentando resistencia a los necesarios cambios. Al contrario del primero, el cual aceptaría y comprendería la necesidad del cambio, pero los significados tradicionales atribuidos a los aspectos. Por ejemplo, trígono es facilidad, cuadratura, tensión, etc. No se van a manifestar de una forma fija o inalterable en todos los temas natales.
Lo que es constante en cada aspecto es su arquetipo, cuadratura igual a tensión. Pero la manera como cada nativo manifiesta y reacciona a dicha tensión va a ser distinta en cada caso. De modo semejante, la interpretación tradicional del significado de los trígonos, sextiles y demás aspectos armónicos como factores que facilitan la comprensión no siempre puede ser aplicada. Para algunos nativos, los aspectos armónicos a Plutón pueden más bien una facilidad, producen más bien una facilidad para resistir al impulso evolutivo. En otras palabras, es relativamente fácil mantener esquemas de tipo compulsivo previos, asociada con los planetas que entran en juego o con las casas. En tales casos, los aspectos armónicos se vuelven tensos debido a la tendencia a rechazar los cambios requeridos, siendo más fácil para el nativo retomar los viejos esquemas de comportamiento compulsivo y emplearlos como elementos de racionalización para justificar no solo aquello que está ocurriendo sobre una base experimental, sino también para impedir el necesario cambio. En otros casos, los aspectos armónicos van a producir efectivamente una facilidad para comprender el requerimiento evolutivo. Cada caso es único en sí y por ello será preciso considerar lo más ampliamente posible la condición kármico-evolutiva e individual, junto al contexto sociológico. Al entrar a estudiar los aspectos que forma Plutón con otros planetas, así como la manifestación de Plutón en casas y signos, es importante recordar una vez más que estamos frente a un proceso fundamentalmente inconsciente. Los deseos, intenciones, motivaciones y necesidades se originan desde el alma, desde Plutón. Son los que dictan nuestros pensamientos conscientes, emocionales, estados de ánimo, sentimientos, respuestas y actitudes frente a la vida. De nuevo podemos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros somos conscientes de aquello que se origina en nuestras profundidades inconscientes? He podido comprobar, luego de muchos años, como consejero astrológico, que a menos que un individuo se encuentre relativamente evolucionando hacia lo espiritual o metafísico, su comprensión o posibilidad para comprender tales dictámenes inconscientes es nula. Simplemente no existe. La mayoría va a reaccionar en forma mecánica o compulsiva
como en un trance a estos mandatos de su inconsciente. Ciertos aspectos de la vida va a verse repetidos una y otra vez habitualmente de la misma manera. No importa cuán problemático o difícil pueda ser este comportamiento compulsivo, seguirá constituyendo la base de la seguridad emocional inconsciente que proviene de los actos y realizaciones de vidas anteriores. El grado de resistencia a los necesarios cambios evolutivos determinará el tipo de experiencias evolutivas que tendrá un individuo. Cambios cataclísmicos o un crecimiento lento pero firme. La presión evolutiva y el proceso representado por Plutón, por el alma, nos enseña que contamos con libre voluntad y elección, y que las circunstancias de nuestra vida, las experiencias y orientaciones son un reflejo de los deseos que manifestamos. Como consejeros, al trabajar con personas que tienden a un enfoque habitualmente compulsivo hacia determinadas áreas vitales, podremos ayudarles facilitándoles esta comprensión y mostrándoles el fundamento de sus actitudes compulsivas, de sus esquemas de seguridad y de los deseos vinculados a ellos. En general, los aspectos tensos, conjunción, semicuadratura, quincuncio, cuadratura y oposición, va a producir una gran concentración intensificada de energía evolutiva. Respecto a la reformación o metamorfosis de la expresión o del comportamiento de cualquier planeta que tenga aspecto con Plutón, usualmente este proceso no ha sido colmado en vidas pasadas, de forma que tales funciones planetarias continúan en la vida actual bajo esta condición. Por norma general, si el orbe de un aspecto indica que el planeta no alcanza a formar un aspecto exacto, como por ejemplo una cuadratura de Plutón a 16 grados de Leo con Venus a 16 grados de Escorpio, pueden darse entonces dos posibilidades distintas. Uno, si el orbe del planeta en su movimiento no ha llegado todavía a formar el aspecto exacto, esto indica que se trata de una función de apoyo reciente que viene a intensificar el impulso evolutivo y a tratar de satisfacer las necesidades pertinentes. Es algo que no está aún resuelto, por tratarse de una situación relativamente nueva. Y dos, si el orbe ha pasado ya el aspecto exacto, se trata de una función de apoyo planetario que ya se ha estado aplicando durante un tiempo al impulso evolutivo y se halla en proceso de completar o dar una total satisfacción a los requerimientos evolutivos previos.
Cuando hay aspectos tensos a Plutón, el conflicto va a girar en torno a confrontaciones entre la seguridad asociada con los antiguos esquemas de conducta y orientación y el intento evolutivo de transformar tales esquemas en otros nuevos. El grado de dificultad o tensión va a estar en proporción directa a la resistencia manifestada por el nativo frente a un cambio necesario, basada por lo general en el temor a lo desconocido y a la inseguridad. Tal confrontación tiene lugar para hacerlo consciente de sus motivaciones, deseos y necesidades que son las que han creado y configurado los esquemas preexistentes y las orientaciones. Los resultados de todo ello serán el autoconocimiento y la evolución. En cuanto a los aspectos considerados como armónicos, por ejemplo, semisextil, septil, quintil y trígono, se interpreta que han producido y seguirán produciendo una relativa facilidad para comprender los dinamismos y las experiencias pasadas o futuras relativas al crecimiento requerido. Los planetas que forman aspectos armónicos con Plutón van a permitir una transición más o menos sencilla del pasado al porvenir. En cada momento de la vida del nativo, dando lugar a una evolución gradual, firme y constante. Mientras los aspectos tensos generan una erupción de energía emocional, semejante a la de un volcán o al desbordamiento de una represa, cuyo estallido final va a transformar por completo la función de comportamiento que estaba produciendo el bloqueo. Por el contrario, los aspectos armónicos permiten comprender el porqué mientras ocurre el proceso evolutivo. E incluso en caso de que el nativo ofrezca resistencia al cambio, será consciente de lo que está sucediendo. Si dicha resistencia le lleva finalmente a experiencias difíciles que promoverán el crecimiento personal, sabrá interpretarles como parte integrante de su propio proceso evolutivo y las aceptará aunque no sean de su agrado. Y bueno, entramos a los aspectos. Aspectos crecientes. Conjunción, 0 grados. Aquí los planetas se unen sus fuerzas con las de Plutón para que un nuevo ciclo y propósito evolutivo den comienzo de forma espontánea y sean proyectados naturalmente sin una intención egocéntrica, como algo puro, una expresión o acción no rebuscada, que darán lugar a experiencias fortuitas a fin de iniciar un proceso de autoconocimiento respecto a este nuevo propósito evolutivo. Semisextil, 30 grados. Este aspecto representa
el surgimiento de una identificación consciente y egocéntrica con el nuevo propósito o ciclo evolutivo. Las experiencias casuales o fortuitas se van agotando a medida que el nativo empieza a darles una orientación específica que le permitirá descubrir de qué trata el nuevo propósito evolutivo. Noville, 40 grados. Aquí el conocimiento o identificación consciente por parte del individuo del nuevo ciclo o propósito evolutivo le lleva a iniciar un proceso de gestación donde el crecimiento subjetivo que supone la realización del nuevo propósito hará que éste adquiera un significado personal para el nativo. En otras palabras, este último va hacia las nuevas orientaciones y es ya consciente de ello, convirtiéndolas en algo de naturaleza muy personal. Así, el sentido de autodescubrimiento se ve realzado y las experiencias fortuitas se darán cada vez en menor grado. Semicuadratura, 45 grados. Bajo este aspecto, el nuevo propósito evolutivo se intensifica a medida que el individuo lucha para establecer y dar realidad al mismo de una manera personal. Dicha intensidad se debe a que si el nativo está tratando de acabar con todo tipo de circunstancias de su pasado que puede atarle a una orden, a los viejos esquemas o normas. Septil, 51 grados y 25 segundos. Aquí, el nativo va a asociar el nuevo propósito o ciclo evolutivo con alguna forma especial de destino individual. Se inician entonces acciones y experiencias encaminadas a descubrir cuál es este destino especial. La acción emprendida puede resultar confusa o esporádica, según qué planeta forme este aspecto con Plutón, por ejemplo, en el caso de Urano, mientras que si se trata del Sol, la acción será clara y consistente. Sextil, 60 grados. El proceso de comprensión consciente de nuevo propósito o ciclo evolutivo tiene aquí lugar a través del contraste y la comparación. El nativo deberá aislarse del impacto del medio externo a fin de poder descubrir desde su fuero interno aquello que representa algo único e individualizado para él mismo. Quintil, 72 grados. Este aspecto da lugar a un proceso de transformación creativa a través de la individuación del nuevo propósito o ciclo evolutivo. Aquí, el significado del mismo cobra un carácter altamente individualista y específico. Todo está ya a punto para dar paso a la acción externa.
aunque aún hay alguna dificultad al respecto debido a la atracción del pasado. Cuadratura 90 grados. El significado individual del nuevo propósito evolutivo debe adquirir bajo este aspecto una nueva forma a fin de ser realizado plenamente y afirmado dentro del individuo. Dicha forma podrá ser muy diversa en función del planeta que forme este aspecto con Plutón. Así, por ejemplo, en el caso de Mercurio, la cuadratura dará lugar a un nuevo sistema de referencia intelectual y a las opiniones resultantes de este, junto con el análisis de las deficiencias o debilidades intrínsecas a los sistemas intelectuales o cuerpos teóricos prevalecientes. Biseptil. Después de la cuadratura, biseptil es a los 102 grados con 50 segundos, arcos segundos. Después de la cuadratura, la nueva forma o vía requerida será de nuevo identificada como un destino especial con un sentido altamente individualizado. Bajo este aspecto se produce un recuerdo de aquello que se identificará anteriormente al formarse el septil. Trígono, 120 grados. Aquí el individuo adquiere una plenitud respecto a sí mismo. El nuevo propósito demanda verse realizado. Este aspecto va a aportar el potencial para ello, en base al conocimiento consciente de todo el proceso. Esto da pie al nativo para poder crear una realidad personal que refleje totalmente su nuevo propósito, que tuvo comienzo en la conjunción, siendo relativamente fácil para él comprender lo que debe hacerse a fin de esta realidad. Sesquicuadratura, 135 grados. Este aspecto constituye el punto máximo de individualización respecto al propósito original, el cual va a expresarse ahora con plena voluntad a través de la acción creadora, al intentar imponer su voluntad personal. El nativo entonces, todo un proceso de ajuste del propósito individual con las necesidades propias del entorno de los demás. Biquintil, 144 grados. Si el aspecto anterior de 135 grados ha sido experimentado en forma negativa, entonces el biquintil servirá para que el nativo vuelva a identificarse con el propósito original, relacionando a este último con el proceso de individualización que tuvo lugar al formarse el quintil. El análisis que ahora deberá darse consiste en cómo unir el propósito evolutivo personal a las necesidades de otras personas y del entorno ambiental, con el fin de que el nuevo propósito sea también útil para el conjunto social,
Quincuncio 150 grados. Se trata de un aspecto que puede traer claridad o confusión en cuanto al autoanálisis que el nativo realiza al tratar de identificarse con el nuevo propósito evolutivo. Aquí el nativo es consciente ya de que hay algo especial por hacer en relación a su intento evolutivo, aunque no sabe bien cómo unir a un fin más general de servicio a los demás o al conjunto social. Por tal razón, por tal razón, este aspecto conlleva alguna... Muy buenas noches y bienvenidos sean a este segmento de la lectura de tarot que corresponde a este episodio de los aspectos de planetas con Plutón. El día de hoy, bueno, primero avancemos con la hora planetaria de esta tirada y estamos ahora a la hora de Marte. Y bueno, teniendo en cuenta que es la hora de Marte, les voy a hablar un poco de este tarot. Este tarot se llama el tarot de los Illuminati. Se llama The Illuminati Tarot. Y básicamente es un compendio de simbología oculta de las sociedades secretas, como el priorato de Sion para los arcanos mayores, los rosacruces para las copas, los masones para las espadas, los martinistas para el palo de oros y The Golden Dawn. The Golden Dawn es mi escuela de magia, es mi escuela. The Golden Dawn para los bastos. Mis rituales de magia son basados en The Golden Dawn y puedo leer el tarot. El episodio pasado se los leí al estilo masones, porque Oswald Wirth era un ocultista francés, pero de la francomasonería. Y en The Golden Dawn, la diferencia en los tarot basados en la sociedad secreta de The Golden Dawn o la aurora dorada es que le dan vuelta a la fuerza y a la justicia. En el Marsella, que es más antiguo que The Golden Dawn, la justicia es el triunfo 8 y la fuerza es el 11, pero ellos le hacen switch y la justicia se vuelve 11 y la fuerza se vuelve 8. Y así como podemos, como tarotistas, identificar qué tarot viene de cuál escuela. ¿No? Y bueno, vamos a encender un poco de incienso. Esto es palo santo. Y vamos a hacer nuestra tirada de 9. Un poquito más. Nuestro cuadro de 9. Bendiciones de palo santo para ustedes y para ustedes. Y bueno, vamos a barajar y vamos a ver cuál es el mensaje colectivo atribuido a este podcast, a este episodio, y qué mensaje nos quieren dar las cartas.
Veamos. Están bastante calladas las cartas. Oh, ahí va, ok. Tenemos el emperador, el 5 de copas, el iniciado de bastos. El iniciado de bastos es el caballero de bastos. El juicio. El iniciado de espadas, es decir, el caballero de espadas. El iniciado de copas, wow. 3 iniciados, 3 caballeros. Bastos, espadas y copas, interesante. Diez de espadas. Mago de copas. Mago de copas es el rey de copas. La papisa. En la base tenemos la torre. ¡Wow! Lo que más me llama la atención de esta tirada son la presencia de los caballeros. Ay no, perdón, yo pensaba que era... Me equivoqué. No es el emperador, es el papa o el hierofante. El papa y la papisa en la misma tirada. Y 3 caballeros. Y un rey de copas. Aquí yo veo una elevación espiritual. El papa y la papisa están presentes en las 2 esquinas torales de este cuadro de 9, en donde comenzamos a leer las 2 esquinas. Esto es la unión de la espiritualidad masculina, o la divinidad masculina y la divinidad femenina. Veo aquí una elevación espiritual que te ha costado mucho sacrificio, mucho dolor. Pero a través de ese dolor alcanzaste la iluminación. Alcanzaste tu despertar. En el 5 de copas vemos al águila. El águila en el 5 de copas. El águila en la alquimia es representativo del proceso, perdón, alguien no quiere que diga esto, pero no importa, lo vamos a decir.
Como decía, el águila en la alquimia tradicional hermética es representativo de la destilación. ¿Y qué es la destilación? Es cuando un líquido se hierve y lo que se evapora pasa por un tubito y es como la purificación de eso que se eleva. Por eso es representado por el águila, porque el águila es el agua que se eleva. El águila, el pentagrama y el 5 de copas. Como les decía, destilación, copas. Y habíamos hablado que cuál sería la destilación espiritual de tu proceso alquímico de transformación, de tu proceso espiritual. Es el dolor que sufriste. Eso fue el fuego, el dolor, el fuego que sufriste, pero para sublimarte, para destilarte a una versión más pura y más genuina de vos mismo. Por eso el águila está en las copas, porque a pesar de que uno lo atribuiría al aire, porque vuela, ¿no? Es aquí atribuido a las copas porque se refiere al proceso de destilación, el proceso de sufrimiento que te elevó, que te sublimó, que te destiló, ¿no? En donde tuviste que dejar muchas cosas atrás. Ese era el proceso de destilación sagrado, espiritual, de tu transformación. Vemos aquí 3 caballeros. Los caballeros son cartas de la corte que para mí se refieren a personas. Entonces son 3 personas. Hay 3 personas. Uno signo de fuego, uno signo de agua y otro signo de aire. ¿Cuáles son los signos de fuego? Aries, Leo y Sagitario. Entre sus 20 y pico de años. Porque es ese mi rango de edad, porque si recordamos en la época medieval, esa era la edad de los caballeros que iban a las cruzadas, ¿no? Tenían 20 y pico de años. Entonces 3 jóvenes aquí se te van a presentar interesados en vos, de repente. Y uno de ellos va a ser aquella persona especial tuya, a quien lo tenés marcado como el mago. Pero bueno, se te va a presentar una decisión de 3. Ese hombre o mujer. Pero esto va a ser parte de tu proceso de elevación, en donde se pone a prueba tu discernimiento sin ningún bastón para sostenerte, confiando en tu discernimiento y en la iluminación que recibiste a través de este proceso doloroso que es la destilación espiritual. Yo creo que ese es el tema. Es un tema bastante alquímico. Veo la presencia de Saturno. Saturno fue quien orquestó todo esto. Pero bueno, va a tener una opción de 3 caballeros
a tu disposición, que van a querer ser tu mago de copas o tu rey de copas. Solo puedes escoger a uno y eso lo tiene que decidir tu corazón. Y bueno, esa es la tirada de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo episodio.